iglesia estamos impartiendo un curso de escatología contemporánea. Yo quiero pedir un favor. No sé, levánteme su mano quienes han venido a todas las clases. Wow, creo que con mi mano los podría contar. Realmente son muy pocos los que han venido. Y fíjese que esto del estudio de escatología es algo bien interesante y bien bonito, porque en ella vamos a encontrar profecías que no solo nos dan una revelación de algo que ya aconteció, sino que también nos prepara de algo que está por suceder. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar escatología hace ya bastantes años. Siempre me ha apasionado, desde que me metí a este mundo, me apasionó la escatología. Para quien no sepa, escatología quiere decir estudio de los tiempos finales, estudio de las profecías. Eso es escatología, ¿sí? Y cuando empecé, recuerdo que yo todo emocionado una vez ahí compartiendo con algunos hermanos acerca de una revelación que el Señor me había regalado, que está en Apocalipsis capítulo 13. Y mire, yo todo emocionado, y de pronto un hermano me detiene y me dice: mire, hermano, ¿sabe qué? Y mire, se lo voy a decir con las palabras que él me lo dijo. Yo sé que esas ondas van a pasar, pero que pasen, yo no me quiero meter a eso. Mucha gente hoy le hace el feo a la escatología, no quieren saber nada. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente creo que nos han vendido mala idea. Muchos piensan que Apocalipsis es destrucción. Muchos piensan que Apocalipsis da miedo, y realmente no. Mire, Apocalipsis es una belleza cuando usted se mete, porque entonces Dios lo prepara a usted para lo que está por acontecer. Acuérdese, hay una palabra que está en el libro del profeta Oseas, capítulo 6 me parece que es, capítulo 4 versículo 6. Dice: mi pueblo pereció, hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Mire, al final de los tiempos va a pasar algo similar. El pueblo del Señor, ahora ya no Israel, ahora la iglesia, muchos van a perecer. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Mire, la escatología, o Apocalipsis más bien, yo quiero que por favor usted me acompañe, abra su Biblia, vamos a leer en Apocalipsis, y mientras usted la abre, vamos a pedir al Señor, ¿sí? Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos y oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias, Padre, porque tú nos has traído a este lugar. Con alguna razón, con algún objetivo, tú nos trajiste hoy a esta tu casa, Señor. Hoy, Padre mío, yo oro para que tú traigas revelación a tu pueblo, para que tu pueblo pueda tener ese deseo, Señor, en su corazón de conocerte más. Por favor, revélate a ellos, Señor, y que tu palabra ministre sus vidas, sus corazones, pero sobre todo que tu palabra los prepare, Señor, para el tiempo que está por venir. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos los que acá estamos decimos amén. ¿Ya tiene su Biblia? Apocalipsis capítulo 1. ¿Sí? Ok. Vamos a leer únicamente dos versículos. Vamos a leer el versículo número 1 del capítulo número 1, y la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí me quiero detener, por favor, si me lo pueden dejar en pantalla, ¿sí? Para quien no sepa, Apocalipsis, ya lo dije, no es destrucción. Apocalipsis se deriva del griego apocaliptus o apocalipto, que quiere decir revelación, ¿sí? O sea, vuelvo a decir, Apocalipsis no es destrucción, Apocalipsis no es miedo, Apocalipsis es revelación. Y ahí lo podemos ver claramente, dice la revelación de Jesucristo. O sea, ese libro es una revelación, ¿de quién? De Jesucristo, ahí lo dice. ¿Quién se la dio a Jesucristo? Mire, dice Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué se la dio? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto yo quiero llevarlo a la imaginación. Imagínese que Dios Padre vino y le dijo de pronto a su hijo: hijo, aquí está, esta es la revelación. Jesucristo la recibió, y entonces llamó a su ángel y le dijo: Gabriel, ven, llévasela a Juan, porque esta revelación debe ser manifestada a mis siervos. Y mire, la belleza de esto la vamos a ver en el versículo número 3. Acompáñenme por favor, ¿sí? El versículo 3 dice lo siguiente:
bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mis hermanos, bienaventurado, ¿qué quiere decir? Bueno, no todos lo saben. Bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. Recuerda, es una revelación. Dios se la dio a Jesucristo. Jesucristo llamó a su ángel. El ángel se la llevó a Juan. Juan la plasmó en un libro que le llamamos Biblia para ser manifestada a sus siervos, o sea, a la iglesia. ¿Para qué? Para que sea bienaventurado el que lee. Bienaventurado, ahora traduzcámoslo, 3 veces dichoso el que lee. Mi hermano, usted va a ser 3 veces dichoso cuando se enfoque en leer esta profecía. Pero también va a ser 3 veces dichoso cuando usted la escuche. Y también va a ser 3 veces dichoso cuando guarde todo lo que está escrito en esta profecía, porque esto es para el tiempo del fin. Yo no sé si me está entendiendo o me estoy dando a entender lo que estoy diciendo. Lo que yo trato de enfatizar, mis hermanos, es que esta profecía, a los que muchos desprecian, a los que muchos no le quieren poner atención, mire, es algo tan valioso, porque vamos a ser bienaventurados en el momento que la leemos, en el momento que la entendemos, pero en el momento que atendemos lo que en ella está escrita. ¿Me di a entender, mis hermanos, sí o no? Mire, no vamos a ir a esa escritora. En el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 39, dice, y son palabras que están en rojo. ¿Usted sabe qué quiere decir cuando está en rojo, sí o no? Que fue literalmente dicho por el Señor. Dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Escarbe, lea, investigue, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay salvación, y son ellas quienes dan testimonio de mí. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Sí? Entonces yo estoy hablándole de esta manera porque conté con mis dedos los que han venido a este curso de escatología, y sé muy bien que muchos de ustedes bien podrían estar acá. Les hago la invitación, ¿sí? Métase a estudiar con nosotros este curso. Sé que Dios le va a bendecir, y sé que en el momento que usted reciba esta profecía o estas revelaciones, su vida va a cambiar, porque mire, desde que yo empecé a estudiar escatología, mi vida cambió totalmente. ¿Hubo persecución? Claro que sí. Porque el enemigo de Dios no está contento. O sea, el enemigo de Dios se opone. Y créamelo, si yo le contara a usted toda la oposición que tuve para venir acá con ustedes el día de hoy. Una oposición tremenda. Estuve a punto de venir, de no venir. No porque yo no quisiera. Hubo mucha oposición y casi que no llego, ¿sí? Entonces, vamos el día de hoy. Sé que los que han venido se preguntarán, pero ¿por qué no vino el lunes, hermanos? Si el lunes tocaba la clase. Lo que pasa es que el día lunes hubo un discipulado general. Por esa razón se interrumpió la clase. Pero para los que han venido, a manera de que la interrupción no sea tanta, vamos a empezar con el capítulo número 8 del libro de Daniel. Mire, ¿por qué estamos estudiando Daniel antes de Apocalipsis? Porque Daniel y Apocalipsis tienen paralelismos. En Daniel vamos a ver profecías. Algunas ya se cumplieron, pero ¿sabe una cosa? Algunas de ellas son reflejo de algo que está por venir. Usted sabe que el reino del anticristo está ya operando en la tierra. Yo espero que lo sepa. Pero mire, vamos a poder conocer a nuestro adversario en el momento que nos metamos a estudiar la palabra del Señor. Así que hoy vamos a iniciar el capítulo número 8. Los que han venido a las clases anteriores, sé que de repente no les va a costar mucho entender esta revelación. Los que no han venido, tal vez no me van a entender mucho, pero esta es una invitación entonces para que venga, ¿sí? Para que asista con nosotros a estas clases, y sé que el Señor va a hablar muy fuertemente a su vida. Entonces vamos a empezar, capítulo número 8, le invito a que abra su Biblia, por favor. Número 8 del libro del profeta Daniel. Mientras lo encuentra, voy a hacer una pequeña reseña. En el capítulo número 2, vimos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño. El sueño que él tuvo es que había una gran estatua, que su cabeza era de oro,
su pecho y sus manos eran de plata, su vientre era de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies una mezcla de hierro con barro cocido. Al final, pues en ese libro, Daniel, por medio de la revelación que Dios le dio, logra descifrarle el sueño a Nabucodonosor, y el sueño correspondía a 4 imperios que se iban a levantar en la tierra. No voy a profundizar en eso porque únicamente es una reseña. Más adelante, en el capítulo número 7, ya muchos años después, Daniel ya no recibe un sueño. Daniel ve una visión. Y en esta visión dice que él estaba en una visión, logró ver que habían 4 bestias que se levantaban del mar. Una bestia tenía apariencia como de león. Otra bestia era apariencia como de oso. La otra era como una especie con apariencia de un leopardo. Pero la cuarta, mis hermanos, ahí dice el libro, Daniel dice, la cuarta bestia era espantosa y temible en gran manera. Ambos capítulos, tanto el capítulo 2 como el número 7, corresponden exactamente a lo mismo. Corresponden a los 4 imperios. Le hablo del imperio de Babilonia, le hablo del imperio de Medo-Persa, le hablo del imperio griego y le hablo del imperio romano. Pero ahora en el capítulo número 8 vamos a ver algo muy similar. Y usted se preguntará, ¿pero por qué la insistencia de seguir hablando de lo mismo? Porque para Dios es importante que usted lo sepa. Vamos a leer entonces, ¿sí? En el capítulo número 8 dice lo siguiente. Bueno, aquí lo tengo en mi Biblia. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Quiero hacer una pequeña observación ahí. El año 3. ¿Sabe usted en qué año Israel lo cautivó Babilonia? Sucedió en el año 605 antes de Cristo. Daniel, cuando todo esto sucedió, era un jovencito de apenas 17 años, ¿ya? Un jovencito de 17 años que fue parte de los que llevaron cautivos de Israel a Babilonia. Pero en el año 3 del reinado del rey Belsasar, esto, mis hermanos, era el año 539 antes de Cristo. ¿Cuántos años habían pasado ya? Habían pasado 66 años. Daniel ya no era un jovencito. Daniel tenía aproximadamente 83 años, ¿sí? Le digo esto porque para poder entender bien el final de esta visión, es importante que usted sepa la edad de Daniel y que sepa también cuántos años tenía Israel ya cautivo en Babilonia. Versículo número 2. En visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. Susa, le cuento que era la capital de Babilonia, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Acá yo quiero ir descifrando qué es esto, ¿sí? Porque si no descifro esto, va a quedar como una lectura nada más. Le quiero llevar a la imaginación. Imagínese que Daniel estaba viendo un carnero. Un carnero es una oveja macho porque tenía cuernos, ¿sí? Daniel estaba ahí frente al río cuando de pronto vio el carnero, y vio que el carnero tenía 2 cuernos, pero dice que uno de los cuernos salió después del otro, y este creció más que el primero. ¿A qué se estaba refiriendo ahí? Y mire, le voy a decir una cosa. Gracias a Dios, en este capítulo, el ángel Gabriel, a partir del versículo 20, le da la revelación a Daniel. Si no, yo le aseguro que el día de hoy estaríamos especulando en TikTok, en Instagram, en Facebook. Mire, todo el mundo dirá, pues yo creo que el carnero puede ser tal cosa. No, yo pienso que puede ser tal cosa. Pero en el versículo número 20, el mismo ángel Gabriel le dice que ese carnero era la representación del reino de Media y de Persia. Media, para que usted tenga el conocimiento, es lo que hoy es la nación de Irak. Persia es lo que hoy es la nación de Irán. Este ejército o este imperio fue el imperio que destruyó al imperio de Babilonia, ¿ya? Esto sucedió en el año 539. Sigamos, ¿sí? Bueno, quiero hacer otra observación.
Cuando dice que en la palabra, en estas profecías, cuando se menciona la palabra cuerno, para que usted me entienda bien, cuerno significa reinos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que ese carnero que Daniel estaba viendo realmente eran dos imperios, dos reinos, el reino de Media y el reino de Persia. ¿Me da a entender, mis hermanos? ¿Sí? Ok, ahora sí sigamos, ¿sí? Vi que, versículo número 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ahí quiero hacerle otra observación también. Cuando en la palabra usted encuentre la palabra bestia quiere decir imperio. Entonces ahí Daniel lo que estaba diciendo es que ese cuerno era un cuerno que se había engrandecido mucho y que ningún imperio se lo podía oponer. Era un imperio tan poderoso que sobre la faz de la tierra en ese momento no había quien se le pudiera oponer. Sigamos, versículo número 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente y sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Hermanos, vuelvo a llevarlo a la imaginación. Imagínense que estaba el carnero. Imagínese un carnero, seguramente estaba pastando, pero de pronto Daniel dice que del lado del poniente vio que venía un macho cabrío. El macho cabrío es el macho de las cabras, ¿sí? Venía un macho cabrío y dice ahí la palabra que venía del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Cuando dice sin tocar tierra, ¿qué se imagina usted? Venía tan rápido que parecía que sus pies ni siquiera tocaban tierra. Y dice que venía este macho cabrío que tenía un cuerno notable entre sus ojos. En el versículo 21, usted puede leer, se lo dejo como una reseña, si quiere lo busca ya en su casita. En el versículo 21, el ángel Gabriel también le revela esto a Daniel. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno notable, mis hermanos, es Alejandro Magno. Aquí me quiero tener un momentito. ¿A cuántos de ustedes les gusta la historia? ¿O solo a mí me gustaba esta clase de historia? No, mire, es que yo sé que a mucha gente, ay, historia, qué aburrido. Es que eso de los nombres, eso de las fechas, mire, a mí me apasiona la historia. Cuando la palabra en este versículo dice que venía este macho cabrío y que venía del poniente, geográficamente el poniente del lugar donde en ese momento se encontraba Daniel precisamente apunta hacia Grecia. Y de todas maneras Gabriel le dice, este es el reino de Grecia. Mire, en el año 539, perdón, estoy engañándolo, no es el año 539, ya en el año 331, perdón por mi error, en el 331 la historia, voy a hacer un paréntesis, la Biblia cualquiera se la puede objetar, cualquiera le puede decir, no, eso no es cierto, eso no pasó, pero cuando está esto plasmado en los libros de historia, mire, eso nadie lo puede refutar. Ahí está. Y usted ni nadie vamos a poder cambiar eso. La historia dice que en el año 331, Alejandro Magno, un joven guerrero de apenas 23 años de edad, que por enseñanzas de Aristóteles, seguramente lo ha escuchado también, dice que vino y creó un plan maestro y ese imperio al que nadie le podía hacer frente, en ese año 331, Alejandro Magno entró con un ejército que era 10 veces menos en cuanto a la cantidad de guerreros que tenía el imperio medo-persa. Pero dice que entró con una fuerza que el imperio medo-persa ni siquiera se dio cuenta por dónde le venía el ataque. Ese cuerno notable que dice ahí representa a Alejandro Magno. Se lo digo para que usted sepa eso, ¿sí? Alejandro Magno, también esto está plasmado en los libros de historia, dice que cuando entró y se estableció como un imperio, el imperio griego, era tan fuerte el poder que conquistaron todo. Conquistó la parte norte de África, conquistó Siria, conquistó Turquía, conquistó parte de la India, conquistó todos los países de Oriente. Pero le cuento una cosa. Dice que cuando estaba por entrar a Jerusalén, le advirtieron
que el profeta Daniel había hablado de él. Entonces Alejandro Magno no atacó a Israel, entró en son de paz, entró en un acto de paz, y al único país que no le hizo oposición, sino que lo dejó con toda libertad, fue el pueblo del Señor. Ok, acá le hice la observación porque vamos a ver algo bien importante, ¿sí? Versículo número 6. Este macho cabrío vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ya le dije, Alejandro Magno hizo esto en el año 331. Verso número 8. Y el macho cabrío, ¿quién era el macho cabrío? Ay, no me están poniendo atención. ¿Quién era el macho cabrío, mis hermanos? Grecia. Mire, dice ahí, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, el que tenía entre los ojos, fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro Magno, teniendo 23 años, se convirtió en el emperador más victorioso de aquel entonces, pero lamentablemente Alejandro Magno llevaba una vida muy desordenada. Algunos dicen que de una neumonía, algunos dicen que de una enfermedad crónica. A la edad de 32 años, Alejandro Magno falleció. Ese cuerno notable que fue quebrantado fue Alejandro Magno cuando murió a la edad de 32 años. Pero ¿qué fue lo que sucedió según la profecía y según la historia? Que 4 cuernos salieron de aquel reino. Mire, esos 4 cuernos, dijimos también que cuerno, ¿qué significa? Reinos, ¿ya? Ese imperio tan glorioso que era el imperio griego, tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales entraron en guerra, y 4 de sus generales más importantes se repartieron el reino. Únicamente para que le quede como una reseña histórica, porque seguramente tal vez no se nos van a quedar los nombres, esos 4 generales fueron Casandro, fueron Lisímaco, fueron Ptolomeo y fue Seleuco, ¿sí? Se repartieron el reino. No vamos a hablar de estos 4 reinos porque quiero que avancemos en algo a donde yo quiero llegar. Esto lo estoy haciendo con el propósito de llegar hasta un punto importante de esta profecía. En el versículo número 9 dice lo siguiente: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra a causa de la prevaricación. Le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Acá me quiero detener. El imperio o el rey de estos 4 que se levantó, al que yo quiero hacer referencia precisamente es a Seleuco. Seleuco tomó la tierra de Siria. Ahí fue donde él se estableció. Seleuco era un general sanguinario, malo, y voy a hablar de él precisamente porque ese cuerno pequeño que se levantó precisamente viene de la descendencia de Seleuco. Ese cuerno pequeño, mis hermanos, se lo adelanto, es una figura del anticristo. O sea, ¿él era el anticristo? No, pero él hizo exactamente lo mismo que el anticristo va a hacer al final de los días. Por eso es importante conocer qué fue lo que él hizo, ¿sí? Seleuco tuvo un hijo. Su hijo se llamaba Antíoco III. Antíoco tuvo un hijo, ¿ya? O sea, Seleuco le entregó el reino a su hijo tras su muerte. Quedó como rey Antíoco III. Antíoco III, cuando murió, le entregó el reino a su hijo, Antíoco IV. Y de este Antíoco IV, mis hermanos, es que yo quiero hablar. Antíoco IV, ¿lo estoy confundiendo mucho o no? ¿No? Antíoco IV, escucha esto, él mismo se hizo llamar Antíoco Theo Epífanes. ¿Qué quiere decir Theo Epífanes?
Teo Epífanes quiere decir la manifestación de Dios. O sea que él mismo se estaba diciendo: yo soy Antíoco, la manifestación de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque es lo mismo que el anticristo va a buscar. El anticristo viene a buscar adoración. El anticristo viene a buscar que la gente le adore. Y es lo mismo que Antíoco estaba buscando. Antíoco, me voy a detener un momentito y voy a hablar precisamente de él. Ya le dije, fue una persona bastante mala. Antíoco, en su mira de poder, le cuento que derribó a los otros reyes. Derribó a Casandro, derribó a Lisímaco y le hizo guerra a Ptolomeo, tomando casi por completo el poder que antes era de Alejandro Magno. Pero a este punto, por favor, atienda a este punto. En el momento que Antíoco quiso entrar y conquistar Arabia Saudita, no pudo, no lo logró. Y entonces Antíoco IV culpó al pueblo de Israel de su fracaso. Y le echó la culpa al pueblo de Israel de que él haya fracasado en su intento por conquistar Arabia Saudita. Esto provocó que Antíoco IV en ese momento rompió el pacto que Alejandro Magno había hecho con el pueblo de Dios. Y al romper el pacto, dice la palabra ahí, perdón, dice en la palabra que este reino, este Antíoco, profanó el templo. ¿Sabe qué hizo Antíoco? De locura que tenía y de lo bravo que estaba en contra del pueblo. Dice que no solo invadió Jerusalén, profanó el templo, levantó una estatua de Zeus en el lugar santísimo donde se le rendía adoración al Señor. Ya no ofrecieron sacrificios al Dios Altísimo, sino que él empezó a ofrecer sacrificios de cerdos, profanando de una manera bastante corruptible el templo del Señor. Y mire, y todo aquel que no adorara la estatua de Zeus, ¿qué hacía Antíoco? Lo mataba. El pueblo de Israel en ese entonces estaba tan oprimido que Israel no sabía qué hacer. Muchos tuvieron que rendirse y empezaron a adorar a los dioses de los griegos. Es lo mismo que va a pasar al final de los tiempos. Cuando el anticristo venga buscando poder y buscando adoración, aquel que no tenga el conocimiento o no tenga el fundamento de que Jesucristo esté realmente en su corazón, le aseguro que se va a doblegar y se va a rendir, y le va a rendir adoración al anticristo. Por eso es importante conocer qué hizo él. Antíoco no solo hizo esto, sino que aquel judío que quería huir de Israel, ¿sabe qué hacía Antíoco? Los agarraban, los cortaban del estómago, le abrían el estómago, le dejaban las vísceras expuestas y las aves de rapiña terminaban matando a los judíos. En el tiempo de Antíoco, dice la historia que murieron más de 1 millón de judíos, porque ellos quisieron liberarse de la opresión que este rey estaba imponiendo. Este rey Antíoco hizo esto, pero no sé hasta dónde voy a poder avanzar, pero según la historia, el pueblo de Israel tenía las manos atadas, hasta que de pronto se levantó una familia, no sé si usted ha escuchado la palabra Macabeos. ¿La han escuchado o no? Bueno, Macabeos, usted mi hermano, ¿y de dónde se saca sus nombres y de dónde se saca esas historias? Hay unos libros que se llaman deuterocanónicos, que no están registrados dentro del canon de la Biblia evangélica, pero sí están registrados dentro del canon de la Biblia católica. Si usted lee el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos, pues ahí está todo lo que yo le estoy relatando. Dice que la opresión que tenía terminó cuando esta familia de los Macabeos, liderada por el Macabeo mayor que se llamaba Matatías, ellos se organizaron, se levantaron en armas, y en el año 165 antes del Señor, ellos entraron a Siria, se opusieron al ejército de Antíoco y lograron una victoria. Lo estoy confundiendo mucho, ¿verdad? Es que mire, yo me pico, pero miro unas caritas como que con un gran signo de interrogación aquí sobre la cabeza. ¿Y mi hermano de qué estará hablando? No, hombre, mire, perdóneme si voy muy rápido, ¿sí? Es que me emociono mucho. Entonces le decía, es que me dio risa ver las caritas de algunos. ¿Verdad que sí se ríen porque saben que tengo razón, verdad? Bueno, le decía entonces, esta familia se levantó en armas, se opusieron y lograron la victoria. Al lograr la victoria, ellos celebraron que ahora lograron recuperar Israel, Jerusalén principalmente, lograron recuperar el templo del Señor y sobre todo volvieron a ofrecer sacrificios en el lugar santísimo al Dios verdadero.
Mire, esto, la familia de los macabeos y el pueblo de Israel lo celebraba de una manera con mucho jubileo cada año. Ellos cada año venían y hacían una fiesta de celebración que duraba aproximadamente 8 días, donde conmemoraban el hecho de que pudieron liberarse de la opresión del reino de Antíoco IV, ¿sí? Esta fiesta perduró durante muchos años, y si usted lee la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 10, me recuerdo, creo que es, versículo 22, o al revés, no, capítulo 10, versículo 22, ahí usted va a leer que dice que el Señor se disponía a celebrar la fiesta de la dedicación. Esta fiesta de la dedicación, le cuento que era la fiesta que año con año Israel celebraba cuando lograron liberarse del pueblo sirio. ¿Sí? Con el paso del tiempo, el Imperio Romano le cambió el nombre de la fiesta y le puso la fiesta del Hanukkah. Seguramente, de esto sí lo ha escuchado, ¿verdad que sí? Sí, porque usted lo celebra para la Navidad, cosa que no tendría que hacer. No, son bromas, ¿sí? Viene mucha gente, celebremos Hanukkah, sin tener el conocimiento de que realmente es Hanukkah. Hanukkah era la misma fiesta de la dedicación que se celebraba en victoria de la liberación de la opresión del pueblo de Antíoco. Ahora bien, ya voy cerrando con esto, ¿sí? No voy a dar toda la profecía porque no me va a dar tiempo. Me dijeron que tenía que terminar, ¿a qué hora, perdone? A las 9:15, 10 minutos tengo nada más, ¿sí? Entonces, fíjese que, perdón, me distraje un poquito, ¿sí? Entonces, lo que le estaba diciendo es lo siguiente. Esta fiesta se celebraba. Lamentablemente, los macabeos cometieron un gran error. Y el error que cometieron es que ellos mismos se autodenominaron sacerdotes del templo de Dios. Ellos empezaron a hacer nuevamente los sacrificios, mas sin embargo los macabeos eran descendientes de la tribu de Judá, y usted bien sabe que la tribu sacerdotal, según la ley mosaica, era la tribu de Leví, ¿sí o no? Entonces ellos hicieron esto, y con esto se opusieron a lo que estaba establecido en la palabra del Señor. Esto creó mucha oposición, se empezaron a pelear entre ellos. Mire, macabeos contra macabeos empezaron no, que yo quiero ser el sacerdote mayor, no, que eso me dijo mi papá, que mire, empezaron a tener discordias. Esto provocó que en el año 150 antes de Jesucristo, entonces hicieron una reestructuración. Le voy a hacer una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, usted escucha la palabra fariseo? ¿En qué libro del Antiguo Testamento está? No aparece. ¿La palabra saduceo? No aparece. ¿Sabe por qué? Porque en el año 150, debido a las múltiples peleas que tenía la familia de los macabeos por ver quién era el que tenía mayor cargo dentro del sacerdocio, entonces hicieron un grupo de sacerdotes que los bautizaron bajo el nombre de fariseos. Todo esto, mis hermanos, está registrado en un tiempo que la historia reconoce con el nombre de período intertestamentario. Y el período intertestamentario es un período que duró aproximadamente 450 años, desde el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. En ese tiempo el relato bíblico guardó silencio. En ese tiempo no hubieron profetas. En ese tiempo más bien hubo confusión. Y la confusión a donde yo le quiero llevar es precisamente la que le estoy señalando. En el año 150 la familia de los macabeos eligió a un grupo muy contado, a los que le llamaron fariseos. Y entonces a ellos se les entregó el sacerdocio del templo del Señor. Posteriormente a la formación de los fariseos, había un grupo aristocrático dentro de los mismos fariseos que dijeron: no, nosotros no nos juntamos con ellos porque nosotros somos la crema y la nata de Israel. Este grupo se hizo llamar saduceos. Saduceos y fariseos formaron una organización a la que le llamaron Sanedrín. ¿El Sanedrín sí lo ha escuchado o no? Mire, ¿el Sanedrín cuál era? El Sanedrín era un lugar donde estaban los sacerdotes, donde tenían ellos el poder político, el poder religioso y el poder económico. Mis hermanos, esto exactamente es lo mismo que va a pasar al final de los tiempos, cuando se levante un nuevo orden mundial. El Sanedrín
Si usted recuerda, ya en los evangelios, cuando al Señor Jesucristo lo llevaron a juzgar, quienes primero lo juzgaron fueron los sacerdotes. ¿Se recuerda de Caifás? Era el sumo sacerdote. Ellos eran el Sanedrín. Este Sanedrín, usted bien sabe, según la Biblia ahora, se opuso siempre a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así que el Señor los condenaba diciéndoles fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Se recuerda de todo eso? El Señor sabía que era un grupo de personas que se hacían llamar sacerdotes, pero que tenían enseñanzas totalmente torcidas. Este grupo condenó al Señor Jesucristo y condenó a todos los que posteriormente a él le servían. Este grupo, mis hermanos, prevaleció y se hizo cada vez más fuerte. Mientras el Imperio Romano, usted bien sabe, en el Coliseo Romano mataban cristianos, este grupo cada vez crecía en poder, crecía en número, hasta que en el año 313 después de Jesucristo, cuando el Imperio Romano ya estaba en decadencia, entonces el Imperio Romano inteligentemente dijo: nosotros nos estamos quedando atrás. Entonces hubo un emperador que se llamaba Justiniano, que en el año 313 dijo: bueno, Roma ya no tiene tanto poder, entreguémosle el poder a este grupo, a esos sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos. Y entonces, mis hermanos, en ese año 313 nació lo que hoy usted conoce con el nombre de Iglesia Apostólica Romana. ¿Me da a entender, mis hermanos, sí o no? ¿Hay confusión? No. Sí, un poquito, ¿verdad? Mire, si usted está confundido, le invito a que venga el lunes 17. Ahí vamos a aclarar un poco más despacito. Ahorita, lamentablemente por tiempo ya no puedo seguir. Son las 9:10, ¿ya? Me hubiera gustado mucho terminar este capítulo, porque ahí, en ese capítulo, usted va a ver que Daniel también vio sobre el río uno con apariencia de hijo de hombre. ¿Quién cree usted que era? Era Jesucristo. Que cuando Daniel no entendió la visión, Jesucristo vino y le dijo a Gabriel: Gabriel, explícale la visión a este. Y mire, vino Gabriel, por eso en el versículo número 20 en adelante, Gabriel le explica a Daniel. Pero algo que Daniel no entendió fue que Gabriel le preguntó al Señor: ¿y hasta cuándo van a terminar las prevaricaciones? Serán hasta 2300 tardes y mañanas. Al final de ese capítulo, en el versículo número 27, usted va a leer que Daniel enfermó. Daniel, a pesar de que Gabriel le dio la explicación de la profecía, de la visión, dice que Daniel no la entendió. Daniel se enfermó y Daniel dejó de atender los negocios del rey. ¿Por qué? Porque lo que causó confusión en él fueron las 2300 tardes y mañana. Si usted quiere saber ¿a qué corresponde las 2300 tardes y mañana? Y la profecía que está en el capítulo número 9, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, le invito a que nos visite acá el día lunes 17 de marzo, a esta hora y por el mismo canal. Esa es una broma, ¿sí? Ahí vamos a hablar de eso, ¿sí? Yo, mis hermanos, sé muy bien que en algunos de acá de repente no hubo nada de claridad. Entiendo. La primera vez que yo leí todo esto, pues no entendí nada. Con el paso del tiempo, el Señor fue dando revelaciones. Con el paso del tiempo, entendí que para poder entender esos versículos, uno debe ir al contexto histórico, al contexto contemporáneo y al contexto bíblico. Solo de esa manera es que al final vamos a entender la palabra de Dios. De verdad, mis hermanos, le dejo la invitación. Venga ese día lunes. Ese día lunes vamos a profundizar un poco más sobre esta visión. Va a usted a entender qué fue lo que Daniel no entendió, y entonces va a entender la riqueza de lo que esta profecía y la profecía de las 70 semanas tiene para nosotros, para nuestras vidas. Vamos a entender el propósito de que nosotros como iglesia estemos perseverando. Vamos a entender por qué la oposición de parte del diablo por medio de, bueno, no quiero mencionar la palabra, pero le voy a mencionar la palabra apostólica romana, ¿sí? Vamos a entender bien eso, y sobre todo vamos a entender cómo el orden mundial se está levantando, cómo el reino del anticristo se está estableciendo aquí en la tierra. Esto, créamelo, si usted al final lo logra asimilar junto con nosotros, pues se va a dar cuenta que esa es una riqueza muy hermosa. Y sobre todo, acuérdese del versículo número 3 de Apocalipsis, que dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que atiende esa profecía. Póngase de pie, vamos a terminar, ¿sí? Amado Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti, Padre, porque hemos tenido, Señor, este estudio que sabemos bien
que si no nos da revelación, puede que nos dé confusión, Señor. Pero hoy oramos, Padre mío, para que tu Santo Espíritu venga a nosotros, que nos dé el entendimiento, que nos dé el deseo de conocer más tu palabra, Señor, que nos despierte el interés de conocerte a ti más, Padre, que si tú dejaste establecido todo esto por medio de tus santos profetas, por medio de tus santas profecías, Padre mío, es para que nosotros como hijos tuyos, como pueblo consagrado para ti, Señor, no perezamos, porque tú ya nos diste el conocimiento, Señor. Solo es que lo busquemos, solo es que lo pidamos, y yo sé muy bien, Señor, que tú nunca nos vas a abandonar. Así como nos das la revelación, nos vas a dar la salida, Señor, nos vas a dar la astucia, nos vas a dar la sagacidad para poder resistir a nuestro enemigo, el diablo. Nos vas a dar la habilidad, Señor, para reconocer que cuando este imperio del anticristo se esté estableciendo acá en la tierra, que nosotros no seamos engañados, Señor. Tu palabra dice que Pablo decía en segundo libro de Tesalonicenses, que no es bueno que ignoremos este misterio, porque en cuanto a la venida del Señor, Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el inicuo, el hijo de perdición, aquel a que el Señor destruirá con el poder de su boca. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo es el que resiste. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a resistir. Mis hermanos, oremos para que ese día no nos agarre desprevenidos, que seamos nosotros esos siervos consagrados, dedicados en el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento de tu palabra, Señor. No permitas, Padre Santo, que ninguno de los que hoy están acá se pierdan por falta de conocimiento, Señor. Permite que el deseo esté en sus corazones. Permite que el deseo esté en sus mentes, Señor. Permítenos darte toda la gloria a ti. Sabemos que un día vas a venir en las nubes y que vas a arrebatar a una iglesia que te busca, a una iglesia que te ama. Señor, que todos los que aquí estamos seamos arrebatados, Señor. Que nadie se pierda, mi Dios. Danos el conocimiento, Padre, para que no seamos sorprendidos.